Bueno, me he demorado unos días en rehacer el próximo tema, aunque ya dentro de poco vamos a tener nuestro primer reencuentro. Pero este tema fluye, tal vez una necesidad que tengo de comentar. Yo creo que el meollo o el quid, el centro de muchos de los conflictos generados por una religión, por la religión y por otras cosas que se parecen a este tipo de proyecto social o de interacción entre seres humanos que crean o forman un grupo. Bueno, es muy importante conocer la etimología, o sea, el significado de las palabras. La palabra religión viene del latín, lo he dicho otras veces, religare, que significa establecer o crear ligas. Eso es lo que quiere decir la palabra religión. La religión no es una ideología o no se basa en una ideología. Hace poco estaba leyendo un artículo donde alguien escribía que la religión se parecía o difería, algo así del comunismo. Era algo, no me interesa ahora qué afirmaba, pero lo que me interesa es este asunto porque ambas se apoyaban en una ideología. La religión no se apoya en una ideología. La religión no es una ideología. Porque una opción religiosa o participar de una fe, la vida de fe, no se basa en un proyecto que se construye en torno a una idea. O sea, un partido político o una opción de proyecto social o político, usted establece unas pautas, crea un programa y sobre ese programa, que son ideas que usted está planteando, usted establece una estructura de gobierno o una estructura de propuestas determinadas. Ahí están plasmadas una idea y hay una base, ¿no?, ideológica en todo esto. Una religión no es eso, es mucho más que eso, porque parte de una experiencia personal. O sea, el ser humano que opta por un camino religioso no escuchó unas ideas y esas ideas las incorporó en su vida, sino que tuvo una experiencia religiosa, una experiencia personal con esa fe, se identificó con esa fe. Luego, una religión no está sobre el mundo de las ideas, es mucho más que eso, es una experiencia personal que también en muchos casos, en la mayoría, está estrechamente relacionado con la cultura de un pueblo. O sea, usted nace perteneciendo, participando a una cultura. Usted es esa cultura. No son ideas, son mucho más que eso. Es vivencia personal. Es sangre de tu carne, cuerpo de tu cuerpo. No es una idea estructurada que tú construyes o que tú recibes de alguien y que tú continúas ese camino. No, es una experiencia personal. Ya sea una experiencia mística, o sea, trasciende las ideas. Ya sea una experiencia mística o ya sea una experiencia cultural, vivencial que uno va teniendo. La religión o la vida de fe, la convivencia en la fe, no parte necesariamente de una elección ideológica que una persona hace. A veces hasta al revés. Muchas personas son religiosas y ni tienen idea siquiera de la ética de esa religión o de las ideas que fundaron esa religión o de la base ideológica o la base de las ideas, digámoslo así, ese fragmento que puede tener esa religión. La persona ni siquiera conoce eso y ya la practica porque la lleva en la sangre, porque es parte de su cultura, porque su abuelita lo hacía, porque está repitiendo un código, porque hay una especie de aprendizaje o de herencia desde que eres un niño. O sea que no es una base ideológica lo que tiene una religión por premisa fundamental. Ahora, las ideologías, ya sean estas ideologías o las religiones, pueden conducirnos al fanatismo. Indiscutiblemente, el fanatismo es un gran peligro. Hace poco vi primero una serie que se llama Ultra Ortodoxa sobre la fe judía, donde hay una fracción de los judíos, los que practican la fe judía, y esta fracción de los judíos pues son ultra ortodoxos. Y la serie es, vaya, impresionante, fortísima. Y acabo de ver otra que se llama Califato,
que es sobre los extremistas islámicos del Estado Islámico, cómo captan, cómo van haciendo una especie de proselitismo, de captación de jóvenes musulmanes y los llevan a la capital de ese estado. Bueno, el objetivo, según siguiendo la lectura literal del Islam, en algún momento lo plantean en la serie así, que los impíos o aquellos que no practiquen el Islam deben morir, deben ser asesinados. O sea, llevar al extremo esta fe. El fanatismo luego es un fantasma que nos persigue a todos los que somos religiosos, pero que yo quiero ampliar un poquito más, que nos persigue a todos los que somos seres humanos. El fanatismo, según el diccionario, es un apasionamiento o una actividad que se manifiesta con pasión exagerada, desmedida, irracional, importante esto, irracional y tenaz, de una idea, teoría, cultura, estilo de vida, entre otras cosas. O sea, es un comportamiento considerado irracional. Yo diría que el fanatismo a gran escala puede tener inclusive determinación o categorías dentro de lo que sería una patología, una enfermedad psiquiátrica. Una persona fanática a extremos puede ser una persona enferma de la cabeza o tener bases para esto. Es importante en este tema de hoy que vayamos profundizando cómo puedo yo convertirme en un fanático y cómo no ser un fanático. Es sumamente importante que entendamos la diferencia, cómo podemos ser religiosos sin ser fanáticos. El fanático se queda en la superficie. El fanático no profundiza. El fanático es un robot. El fanático es un ser esclavo. Es un esclavo de algo, de una idea. Hay una intención muy grande en las religiones cristianas, ya sea católicas o no católicas. Hay un error grandísimo considerar a todas las religiones no católicas protestantes. Es un error tremendísimo. Las religiones no católicas no todas son protestantes. Está el protestantismo, está la Iglesia Católica Cristiana y están las demás iglesias o las demás denominaciones cristianas que no necesariamente son protestantes porque no protestaron cuando aquella protesta, valga la redundancia, de Martín Lutero en el siglo XVI. Bueno, continúo. El fanático, la diferencia abismal entre el fanático y el ser humano libre o religioso es que el fanático es un esclavo, es un autómata, es una especie de ser que repite lo que oye, es una especie de ser que siente un miedo atroz. O sea, el miedo es un instrumento y una consecuencia del fanatismo. Un religioso, un enamorado de la fe, un ser humano libre, lo primero que hace es profundizar, buscar el origen de su fe, dónde empezó, cómo empezó, qué valores tiene esa fe para sí mismo, cómo lo reconstruye, cómo lo hace un mejor ser humano, cómo esa fe puede aportarle cosas positivas a su ser y cómo él, con esa fe, puede aportarle cosas buenas a los seres humanos que los rodean. Hay una fiebre muy grande, decía yo, entre las iglesias cristianas, ya sea católicas o no católicas, de la idolatría. Hay un tremendo problema con la idolatría. Idolatría. O sea, hay un mandamiento en el capítulo 20 del libro del Éxodo, donde dice que no se debe adorar a nada en el cielo ni en la tierra, que solo Dios es tu Señor. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, uno es el Señor. El famoso Shema del Deuteronomio, ¿no? Bueno, pues solamente uno es Dios. Y a veces los religiosos caen en la idolatría de la religión. O sea, la religión como idea, la religión como concepto se convierte en un Dios en sí mismo. Y nos convertimos en los protectores definitivos de esa religión y ella pasa a ser nuestro Dios. Y esto es un error. La religión no puede suplantar a Dios. La religión no puede ser el fin. La religión es el medio. Hay que entender bien de qué va todo esto, porque podemos convertir a nuestros ahijados
a nuestros hermanos, a las personas que se acercan a nuestra fe, convertirlos en monstruos. Podemos convertir a un ser humano religioso en la antítesis del ser humano. Podemos convertir a un diablo, a un demonio de ser humano, en nombre de una supuesta religión. Pero Ave María, por Dios, la religión no puede convertirse en el fin. La religión tiene que ser el medio. Yo no estoy hablando bobería. Es que todo el que no entienda esto perderá la che. Todo el que no entienda esto no entenderá después la fe, no entenderá los santos y está condenado definitivamente a perder la fe, o a incomprender a Olofi, o a incomprender a Dios, o a incomprender a los santos, o a lo que crea usted. O sea, la religión no es el fin. Dios no quiere que sea el fin. ¿Y qué quiero decir yo? Poco a poco. La religión es el medio para algo. Bueno, es muy interesante porque yo no voy a hablar ahora del Estado Islámico, que es horrible lo que se ve. Se las recomiendo la serie Califato. Yo no voy a hablar ahora de la fe judeo-cristiana, ni de la fe cristiana, ni de la fe judía. Yo no voy a hablar ahora del hinduismo, que me promete mucha libertad realmente. Yo voy a hablar de nuestra fe, de nosotros. Cómo nosotros vendemos y exportamos el miedo. Cómo a través del miedo conquistamos o queremos conquistar a las personas. Cómo inoculando el miedo, hablándole del miedo a una madre de los hijos, no porque la niña se va a morir, no porque poniéndole miedo a las personas en su mente. Cómo los convertimos en esclavos de algo. Usted tiene que hacer esto porque se muere, tiene que hacer esto porque va preso, tiene que hacer esto, y el miedo se convierte en un instrumento que va anulando al ser humano, que va anulando la creatividad, la libertad de usted como hijo de Dios. Y que evidentemente lo conduce por un camino nefasto, por un camino terrible. Y no, si usted no cree en la manera que yo creo, usted es la frase con ponedor de batea. Si usted no cree en la manera que yo creo, usted está fatal. ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde está el equilibrio? ¿Dónde está la justa medida? Exactamente la justa medida entre el fanático y el ser humano libre. El miedo es un termómetro. El ser humano que siente miedo a su santo, que le tiene miedo al santo, que le tiene miedo a su ángel de la guarda, que le tiene miedo a Olofi, que le tiene miedo a los espíritus, el ser humano que siente miedo, y el espíritu, orisha o sacerdote que utilice el miedo como instrumento, no está en el camino de Dios, no está en el camino del bien, no está en el camino de la razón, no está en el camino del humanismo, no está en el camino del verdadero sentido del por qué existe la religión. Desterremos de una vez y por todas el miedo. Yo repito constantemente en las consultas, yo no estoy aquí para repartir miedo. Yo no estoy aquí para comercializar miedo. Yo no estoy aquí para entregarles miedo. Yo estoy aquí para repartir fe, confianza y amor absoluto en lo desconocido, que se conoce cada vez más mientras uno penetra y entra y participa de una fe desde el amor. O sea, no existimos para repartir el miedo. No comercializamos miedo, comercializamos fe. Y la fe es una amiga inseparable del amor. Y el que tiene fe no tiene miedo, porque tiene confianza absoluta. Y alguien me diría, alguien que conozca teología, alguien que conozca sobre los dones del Espíritu Santo, bueno, ¿y qué cosa es el don del Espíritu Santo, temor de Dios? Porque hay un don del Espíritu que se llama temor de Dios. Es que el temor de Dios no es tenerle miedo a Dios. Y aquí está la diferencia del fanático y el hijo de Dios, y el hijo libre, y el religioso libre, y el enamorado de la fe. Esta es la diferencia. O sea, el temor de Dios no es tenerle miedo a Dios, es tener miedo de ofender a Dios. Yo te amo tanto, Dios, yo te amo tanto, Ochun, yo te amo tanto, el Ekba, que yo no quiero dañarte, porque lo que se ama no se daña. Cuando usted llega a experimentar, cuando usted llega a sentir ese amor grandísimo, amor a su ángel de la guarda, amor a su ángel protector, amor a Dios en sí mismo y al universo que Dios representa, al universo que es Dios, cuando usted llega a amar al extremo de que usted no quiere ofenderle, ese es el don del Espíritu Santo que se llama temor de Dios. No hacer nada que te ofenda, Dios mío, por el amor que te tengo.
No es tenerle miedo a Dios. Dios no quiere que le tengamos miedo. Dios no quiere en absoluto que nos convirtamos en unos esclavos que le temamos. Jesucristo ya decía, yo no los llamo siervos, yo los llamo amigos. Yo soy amigo de usted. Y un amigo no tiene miedo del otro. Porque un amigo que está convencido de que su amigo no le hará daño, ni le vendrá en contra. Al revés, lo amará, lo defenderá y lo protegerá. Dios es amor. Y la fe que yo quiero predicar, a la que yo pertenezco, es amor. Y he aquí justamente la gran diferencia. El miedo es un instrumento y una consecuencia del fanatismo. Evidentemente, el ser religioso, aquel ahijado, hijo, alocha, iyalocha, babalocha, religioso, no teme, no se queda en la superficie, no es un esclavo de su ángel de la guarda, no, es un enamorado de la fe. Hay una diferencia muy grande entre el fanático y el ser enamorado. Usted se enferma y usted debe ir al médico. Y usted tiene, por ejemplo, que operarse y usted valora los pormenores y se tiene que operar. Yo me entero hace poco de una señora que falleció porque va a una consulta de un espiritista en un país X, no aquí en Estados Unidos, y el señor le dice que ella no podía, bajo ningún concepto, hacerse un procedimiento médico, era operarse. La señora hizo una peritonitis y murió. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible, Dios mío, que Dios permita que los médicos existan? Que en Ocherdí exista el médico divino. Existe en Odun, en el Caracol, la existencia de los médicos por voluntad divina. ¿Cómo es posible, señores, que la medicina sea inclusive un don que viene del cielo? ¿Cómo es posible que entonces un sacerdote le diga a alguien que no haga lo que el médico dice? Bueno, usted puede cambiar de médico, claro que sí. Usted puede cambiar de médico, usted puede escuchar a su ángel de la guardia, pero el sacerdote, el espiritista, el babalau, el alocha, el oriaté, tiene que tener la conciencia clara y recta de que hay enfermedades que no se van a curar con un milagro porque no es el tiempo de ese milagro. Es el tiempo de que un médico actúe, y el milagro también está en las manos del médico, y el milagro también está en lo que el médico actúe. Vamos a ir al Santo, al Espíritu, para que nos aclare entonces, y para que aclare la mente del médico, para que nos allane el camino, que demos con el mejor médico, que demos con el mejor team, que ellos den con el mejor tratamiento. Ay, Dios mío, aclara la mente de los médicos. Ay, boom, por tu madre, tú que te ocupas, que tienes que ver con las operaciones, aclara la mente del cirujano para que haga bien lo que tenga que hacer. Pero ¿cómo usted va a orientarle a una persona de manera irracional que no acuda a lo que el médico dice? Mira, a esa señora le costó la vida porque alguien le dijo que no se podía operar y se murió la señora. Falleció porque ya explotó, creo que no sé si era el apéndice o algo así. Explota aquello y hace una peritonitis. O sea, si el médico tiene que tomar acción, tiene que tomar acción. Y nosotros vamos a hacerlo de la manera más rápida posible y conforme a lo que nuestros astros nos digan, porque confiamos en ellos. Pero el intermediario, el sacerdote, tiene que saber perfectamente que es posible que es necesaria esa incursión médica. Porque si no, la persona puede morir, puede perecer. En fin, es muy importante. Si yo me enfermo, voy al médico, yo tomo medidas al respecto, independientemente de que me voy a consultar y que me voy a hacer los esbozos necesarios, porque esto va a apoyar lo otro. Hay dos vidas que están coexistiendo, la vida espiritual y la vida material. Por ende, el fanático es aquella persona que es una persona que actúa de manera irracional. Es una persona que de manera irracional se convierte en un esclavo y que constantemente tiene miedo a que algo malo le pase, porque el miedo justamente es el instrumento y la consecuencia del fanatismo. Sin embargo, el ser humano libre, Dios te quiere libre. Mientras más libre seas, más H tendrás. Esto es importante. ¿Cómo vivir una vida de fe? ¿Dónde está la diferencia? Continúa al respecto entre un fanático y un ser libre, hijo de Dios. Una persona libre o una persona fanática, la diferencia está justamente en el ser humano, en ese valor que te aporta la fe. Está en el ser humano. Una fe
que subyugue, que dañe, que hiera, que ofenda, que minimice al otro ser humano igual a ti, esa fe no sirve. Eso no contribuye nada. Eso no me está haciendo bien. O yo la malinterpreté. Yo no la entendí bien esa fe. Yo no la comprendí esa fe. Yo estoy orgullosísimo de mi fe afrocubana porque si penetrando dentro de ella o estudiando, buscando muchos orígenes en ella, yo encuentro sabiduría, la sabiduría del mundo. Y ella prevalece por encima de todo. El hombre, el ser humano, ya sea hombre o mujer, el ser humano es lo primero en nuestra fe. Es lo primero que se salva, el ser humano. Y todavía el ser humano está en terapia intensiva, en lo peor, muriendo, y está entonces el Oricha intercediendo. Pero cuando esa persona falleció y hay un trance de ese Oricha, él viene llorando por ese ser humano. O sea, el ser humano se convierte en nuestra religión, en nuestra fe, en lo primordial, en lo primero. Pero no el ser humano que tenga santo hecho. El ser humano cualquiera que toque nuestra puerta, le abrimos la puerta y lo atendemos. El ser humano cualquiera. Esto no es una fe que va a hacer proselitismo buscando a nadie. Es una fe que está esperando y que si tiene que salir al encuentro de alguien, sale al encuentro de ese alguien y prioriza a ese ser humano. En esta serie de Califato es impresionante cómo ellos deciden, estas personas de ISIS, poner bombas y matar, y es terrible, a todos los que no crean en su fe, los que no coincidan con su fe. Bueno, pues podríamos ser no tan tétricos porque gracias a Dios no existe un solo precepto en nuestra religión que hable que tenemos que matar a nadie. Matar es pecado. Para nosotros matar es pecado. Luego, por ende, también hemos asumido los mandamientos cristianos. Y no matar es un mandamiento fundamental que cumplimos y que seguimos y al que respetamos. Por ende, nunca haríamos esto, pero podemos convertirnos en seres odiosos o en seres sectarios o en seres que subyuguen o aplasten o separen o empujen para allá, considerándonos los de la verdad absoluta, cuando alguien no actúe conforme a nuestros conocimientos o conforme a nuestros ritos, a nuestro ritual. Bueno, pues alguien decidió continuar a hacer un ritual a su estilo, a su manera, y yo debo respetarlo. Si esa persona, mira qué interesante, utiliza ese ritual para explotar a otro ser humano. Si esa persona utiliza ese ritual porque le es más cómodo así ganar dinero aprovechándose de alguien. Si esa persona utiliza ese ritual para extorsionar, para robar, para chantajear a otro ser humano, yo tengo la responsabilidad de censurarlo. Porque yo no estoy censurando una religión o una fe. Yo estoy censurando una actitud que atenta, que destruye y que afecta directamente al otro que es como yo, al ser humano. Porque el sentido de la religión no es el fin. La religión es el medio para amar más. La religión es el medio para salvar. La religión es el medio para redimir a este mundo de mal. La religión es el medio para generar paz, para generar amor, para generar un abrazo al otro. Para eso tiene que servir mi fe. Si no me sirve para eso, no sirve en absoluto. No debe existir la fe. Si la fe me empuja a odiar, a extorsionar, a robar, si la fe es un cofre lleno de antivalores que me minimizan y me reducen como ser humano y me convierten en lo peor, esa fe no es fe. Evidentemente no existe, no sirve y está vacía. Y ahí se pierde la Che. ¿Por qué? Para allá voy. ¿Cómo se gana Che? ¿Cómo usted puede tener el don del cielo para que un cáncer se cure? Para que una persona inocente salga de la cárcel o que se arrepienta pueda reducir sus penas. ¿Cómo usted puede hacer para que una mujer que no tuvo relaciones amorosas y no tiene pareja logre tenerla? ¿Cómo usted puede llenarse de gracia, de Che, para ejecutar una acción? Mientras más amor usted tenga a la humanidad. Porque claro, usted está actuando en favor de la humanidad con un don que viene del cielo. Pero si usted no tiene el deseo de ese actuar, si a usted no le mueve las ganas de salvar a ese ser humano, si usted no tiene este sentido humanista ya trabajado, desarrollado, acrecentado, formado, fijado en usted, es muy difícil entonces que la gracia venga del cielo. Porque usted no está dispuesto.
Es muy importante disponerse al amor para que el amor se ejecute. El amor se ejecuta cuando usted se dispone. Y usted está dispuesto cuando usted decide definitivamente abogar por la salvación del ser humano en su máxima expresión, primero por la suya. Usted quiere salvarse usted intentará vivir conforme a la salvación. Me ha costado mucho a mí, me cuesta aún, lo intento. Entonces, cuando usted ya tiene eso claro en su mente, esa religión empieza a dejar de ser un instrumento del fanatismo y empieza a comportarse, por ende, como la razón de ser de un ser enamorado, de un ser humano enamorado que quiere aportar a la salvación del mundo. Y esa fe tiene sentido. ¿Cuál es el origen de la religión? Pues es la manifestación, así empezamos, de Dios a los hombres. Dios se manifiesta a través de los orichas. Dios se manifiesta a través de Jesucristo. Dios se manifiesta a través de Mahoma. Dios se manifiesta a través de Budas. O sea, estos profetas, podríamos hablar de muchos más, estos profetas son los portavoces de Dios. Dios se manifiesta al ser humano. ¿Para qué se manifiesta Dios? Para salvar al mundo, para salvar a la humanidad. Entonces, si Dios en cualquiera de sus manifestaciones se manifiesta para salvar a la humanidad, entonces, ¿cómo yo en nombre de una religión o de una fe voy a subyugar, voy a aplastar, voy a desaparecer, voy a ir en contra del ser humano? ¿Cómo es posible que yo en nombre de la fe vaya en contra del mismo ser humano al que Dios se le reveló para redimir y salvarlo? Ave María por Dios. Ave María por Dios. La religión tiene que tener una base humanista, un sentido humanista. La religión tiene que mostrarnos lo que la realidad nos muestra. Que el ser humano, ya sea hombre o mujer, es el sumum de la creación. Usted y yo, nosotros somos lo que Dios más quiere. Y este ser humano que habita en este mundo precioso, este ser humano que nada más que ver el mundo hay que darse cuenta que evidentemente viene de Dios, porque las maravillas que se han creado, que ha creado el ser humano, solamente pueden venir de un ser superior, que es Dios. Este ser humano es el que Dios quiere salvar. Y la religión es el medio para salvarlo, no es el fin. Ella en sí misma no es Dios. Ella es un instrumento para poder manifestar, para poder moverse, para poder interrelacionarse, para poder gestionar todo un concurso de valores llevados a la práctica y poder redimir y salvar a este ser humano. El fanático es un esclavo que vive miedoso, temeroso, que no profundiza, que repite lo que oye, que no estudia, que actúa de manera irracional. La persona con razón recapacita, medita. La persona con razón contextualiza la historia en este presente. Yo no puedo leer la Biblia ni el Corán. Yo no puedo leer un libro sagrado